A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitada a Lorena Pastor. Ella es quien lidera Bienestar Estudiantil en la Universidad Internacional SED. Por una parte, queremos conversar con ella la importancia de manejar aspectos como bienestar estudiantil en el interior, en el seno de una casa universitaria, pero también ver con su criterio como psicóloga, como especialista en recursos humanos, sobre lo que hemos vivido en la pandemia y este retorno a clases y retorno en general a la presencialidad. Lorena, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo garantizar ya con las medidas de bioseguridad que las personas, niños, jóvenes, adolescentes, regresen a las aulas de clases, ya sea de colegios o universidades? ¿Cómo garantizar que ellos estén protegidos frente a la pandemia? ¿Qué análisis han hecho ustedes? ¿Y cómo ir vinculando a los diferentes sectores sociales? Muy buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación, sobre todo para abordar un tema tan importante y que preocupa a padres de familia en general y a la sociedad, ¿no? Que es el retorno inminente a clases, tanto de universitarios como de niños y jóvenes adolescentes, porque también algunos colegios han retornado a la presencialidad. Creo que los colegios y las universidades hemos tenido tiempo para prepararnos, ¿no es cierto? Llevamos 1 año y medio de pandemia y ha habido intentos de regresar a la presencialidad porque pensábamos, no estábamos listos para la pandemia, no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces nos fuimos preparando con tiempo, ¿no es cierto? Porque pensábamos que el semestre anterior ya íbamos a regresar, entonces hubo una serie de preparaciones, tanto en infraestructura como en preparación, en capacitación a las personas que formamos en la parte administrativa y docente de la universidad y de igual manera de haber sido en los colegios, para recibir a los estudiantes de manera presencial. Entonces, creo que todas las organizaciones o las instituciones educativas estamos listos. Hemos visto cómo podemos adecuar las instalaciones, por ejemplo, con aulas híbridas y empezar a manejar los aforos para poder recibir a los estudiantes, que ellos se sientan seguros, que los docentes se sientan seguros y todo el personal administrativo también. Pero es indispensable que podamos retomar la presencialidad, aunque sea de manera híbrida o semipresencial. Es decir, tú hablas de la importancia de la relación uno a uno y persona a persona sin una pantalla de por medio es fundamental. Ahora, Lorena, ustedes en Bienestar Estudiantil en la universidad no es solamente hablamos de bienestar estudiantil como tal, sino es todo el conjunto de la comunidad educativa donde también se involucran los hogares. ¿Cómo generar esa tranquilidad y cómo ustedes a lo largo de la pandemia también han dado soporte psicológico a los estudiantes? Hemos visto una serie de crisis en el tema psicológico, en el tema mental, por el no poder ver a las personas o por estar encerrados, a veces con agresores incluso, pero ¿cómo ustedes han trabajado desde la universidad en estos aspectos? El trabajo que hicimos fue en conjunto. Desde Bienestar Estudiantil manejamos el Centro de Atención Psicológica en conjunto con la Facultad de Psicología. Entonces hicimos un relanzamiento. Las atenciones antes de la pandemia del Centro de Atención Psicológica se realizaban de manera presencial y tenemos aquí un Centro de Atención Psicológica en el cual los estudiantes o la comunidad de la UIC, que podrían ser docentes y administrativos, recibían la atención. A raíz de la pandemia tuvimos que cambiar la modalidad y rápidamente hacer una propuesta de atención virtual a través de Zoom o de cualquier herramienta tecnológica virtual e hicimos un relanzamiento del CAP en el mes de mayo del 2020, porque ya nos dimos cuenta que había algunos estudiantes que estaban un poco agotados, estaban tensos, docentes también. Para los docentes fue también un desafío el tener que afrontarse a dar clases de manera virtual, tener muchas personas con cámaras que a veces apagaban, a veces prendían, y hay muchos docentes que son muy activos, muy de escribir en el pizarrón, de moverse en las aulas, y fue un cambio también brusco para ellos, y además realizar sus actividades estudiantiles o docentes
con todas las responsabilidades de la casa también, porque estaban desde su casa y se rompió un poco ese límite entre ambiente laboral y ambiente familiar. Entonces hicimos este relanzamiento y la acogida fue muy grande. Por decirte, nosotros teníamos en un semestre tal vez solicitud de 10 estudiantes para el CAP. En el primer Ayúdanos, centro de atención psicológica. Ya. Es en donde se hacen las atenciones psicológicas a los estudiantes y a la comunidad universitaria. Y también en este espacio se hacen actividades de vinculación con la colectividad o se hacen prácticas preprofesionales para los estudiantes de pregrado y también de maestría. Entonces, cuando hicimos el relanzamiento del Centro de Atención Psicológica, tuvimos una acogida en el primer mes de una solicitud más o menos de 60 personas. Entonces, sí fue un crecimiento bastante grande para lo que antes teníamos en el semestre, 12 alumnos, 10, 12 alumnos, a tener 60 pedidos en un solo mes. Entonces, requirió contactarnos con más profesionales para poder dar la atención. Y volvimos a hacer un lanzamiento, un relanzamiento, un recordatorio hace un mes y medio aproximadamente, y nuevamente tuvimos 80 solicitudes de atención. Entonces, hay una necesidad, hay un espacio emocional y psicológico que ha ido creciendo en necesidad de atención. Quizás no todas las personas están conscientes, pero a veces, por ejemplo, que un estudiante me llama para comentarme de algún problema académico. Entonces empiezo a explorar un poquito más en la conversación y este problema académico tiene un trasfondo emocional. El estudiante está con un mal manejo de ansiedad, está desbordado por ansiedad, entonces ahí le remito nuevamente al Centro de Atención Psicológica, paralelamente de apoyarle en el tema académico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo identificar? O sea, ya quería preguntarte, porque a veces uno pasa conectado y ahora estamos todos en esta modalidad híbrida, nos conectamos y nos reunimos presencialmente. ¿Cómo identificar si estudiantes, profesionales, madres, necesitamos o no este tipo de soporte psicológico? Porque realmente ha sido una temporada de grandes presiones desde la parte de salud, el bienestar de la familia, pero también muchos otros sectores tienen presiones económicas porque ha habido pérdidas de trabajo y una serie de elementos. ¿Cómo saber si uno necesita y puede pedir ayuda a un centro como que ustedes mencionan? Hay veces, Claudia, que es muy fácil. Una persona siente que está desbordado de ansiedad o que está deprimido, que ya no tiene energía para levantarse. A veces son como signos muy fáciles. Hay otros que son más sutiles. Por ejemplo, la persona empieza a tener problemas de insomnio, se empieza a levantar a las 4 de la mañana, le cuesta quedarse dormido, le cuesta mantener el tiempo de sueño de manera estable. Otras veces hay desórdenes alimenticios, ya no quieren comer o están comiendo mucho más por ansiedad, o hay mucha irritabilidad. En los jóvenes y adolescentes es muy importante porque la ansiedad, a veces ellos no la identifican como tal, estoy ansioso, sino que están mal genios, ¿no? Están como fosforitos. Todo les molesta, todo les irrita, se dejan ganar por la frustración, hay una negatividad, nada va a ser como antes, no voy a poder tener la presencialidad, no me voy a poder graduar con mis compañeros. Entonces hay una como sombra negativa que les acompaña y un miedo constante, porque acuérdate, Claudia, que nosotros llevamos 1 año y medio viviendo con miedo y frustración. Miedo a que tal vez me enferme, tal vez enferme a mis familiares. Muchas personas pueden haber perdido trabajos, pueden haber perdido familiares durante la pandemia y la sensación de que no tengo el control de nada, no sé cuándo va a parar, no sé cuándo voy a volver a la normalidad y eso genera mucha frustración. Entonces, en estas emociones de irritabilidad, de desgano, de un negativismo, unas perspectivas catastróficas, se puede uno dar cuenta que estás emocionalmente desbordado y que es el momento de buscar ayuda. Es decir, uno tiene que ir analizando cuál era su comportamiento y cuál es su comportamiento ahora, y lo que tú dices, pérdidas de sueños, ansiedades, preocupaciones, que sí, la pandemia en un momento dado las mostró de frente por estar encerrados, pero al mismo tiempo uno tiene que ir analizando qué pasa en el mundo familiar. Retomando el tema de la universidad y de los centros académicos, ¿qué precauciones deben tener los docentes para relacionarse con los chicos en esta nueva modalidad híbrida, unos presenciales y otros virtuales? ¿Cómo generar este link entre el maestro ya presencialmente de nuevo con los estudiantes en el aula? Bueno, primero las medidas de bioseguridad que son innegociables. Tiene que estar tanto el docente conservando o manejando las medidas de bioseguridad y estar alerta de que los estudiantes estén también manejando las medidas de bioseguridad. Eso por un lado. Pero por otro, es un desafío bien importante para los docentes, ya que al estar en modalidad virtual, estas nuevas aulas te permiten estar con estudiantes en el aula
con un aforo limitado y con otros estudiantes conectados a través de tecnología. Entonces, el docente tiene que estar consciente de que hay dos grupos. Uno que está ahí, que es más fácil levantar la mano, le ven que tiene cara de que no entiende muy bien, pero también va a tener un grupo de personas que van a estar conectadas. Entonces, tener esta conciencia y este reflejo de estar pendiente de los otros estudiantes, o lo que hemos sugerido es que dentro del aula se nombre como un delegado o una persona que esté haciendo la conexión, como que esté pendiente de sus compañeros también que están en la modalidad en Sí, línea. porque esto de manejar las dos áreas, lo virtual y lo presencial, de manera simultánea, dictando una clase, cómo el profesor está pendiente de los que están presencialmente, como tú dices, levanto la mano, y quién levanta la mano en la pantalla de la computadora, vía Zoom o a cualquier plataforma. Entonces va a ser un tema que el docente demanda mucho más concentración del docente también. Sí, demanda más concentración y hemos venido haciendo prácticas. Algunos docentes ya han utilizado las aulas híbridas desde que nos permitieron realizar ya la semipresencialidad, que algunos estudiantes se integren desde finales del semestre pasado, se han venido haciendo prácticas. De todas maneras, la tecnología permite soltar alarmas, ¿no? Que hay una persona levantando la mano, esto se refleja en la imagen en la que está el docente dando la clase, pero claro, requiere entrenamiento porque no es lo mismo que o estar con todos en la pantalla o estar con todos en la parte presencial. Entonces sí va a requerir un cierto entrenamiento, una cierta práctica, paciencia y paciencia también de parte de los estudiantes, ¿no? Que es un aprendizaje para todos. Tú como psicóloga, Lorena, ¿cómo perder el miedo al volverse a encontrar de manera presencial? ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que tienen miedo de ir a reuniones presenciales por más vacuna que exista, hay miedos de contagio y una serie de recelos de volver a la cierta normalidad que estamos teniendo. ¿Cómo ir rompiendo esos miedos y dando parámetros de seguridad para que las personas puedan nuevamente reincorporarse a sus actividades presenciales? Claudia, yo considero que la información, estar informado es importante. Entonces, si un padre de familia, una persona tiene preocupación, un docente, un estudiante, de cómo va a ser su regreso a las aulas, estar informado de todas las medidas de bioseguridad que existen en la institución, cumplir con todas las normas, pero también reflexionar sobre las ganancias, sobre lo que ganamos al regresar. Fíjate que llevamos 1 año y medio, los jóvenes llevan 1 año y medio en educación virtual. Somos seres de costumbres. Muchos dicen, bueno, yo ya me acostumbré, yo ya estoy bien así, pero no es real. Fíjate, nosotros hablamos cuando una persona pasa sentada mucho tiempo, hablamos del sedentarismo, ¿no es cierto? Y el efecto que tiene en el cuerpo. En cierta manera, en esta pandemia hemos tenido una especie de, le puedo llamar sedentarismo psicológico, en donde no hemos tenido que poner en práctica nuestras habilidades sociales, de interacción, la de negociación, la de poner límites, el poder aprender a trabajar en equipo, el recibir el apoyo de tus compañeros, el saber cómo entablar. Para los estudiantes que se graduaron durante la pandemia y comenzaron su primer año de universidad de manera virtual, ¿cómo no pudieron poner en práctica el comenzar a relacionarse y a tener una nueva red de amigos? Y esas habilidades que solamente se ponen en práctica, solo aprendemos cuando estamos ejecutándolas, es de mucho mayor ganancia de todo semiseguridad que creen cuando se quedan encerrados en su casa. Yo lo que considero es, si una persona tiene miedo al contagio, estas personas realmente no están saliendo para nada de su casa, o si van a hacer compras, o si van a una salida de fin de semana con su familia. ¿Y qué medidas toman de seguridad cuando hacen esas salidas? Es lo mismo, pero cuando ya volvemos a las actividades laborales o educativas, tomemos todas las medidas de bioseguridad que sirven, que sabemos que sirven. El uso de mascarilla o doble mascarilla, que es aún más seguro, el estar constantemente lavándose las manos, el mantener distancia, no estar abrazándose con los compañeros por más que se hayan extrañado. Esas medidas les va a dar cierta seguridad, pero en el momento en que regresen al campus los estudiantes y vuelvan a vivir lo que es la presencialidad, no va a haber vuelta atrás. Se van a dar cuenta de todo lo que habían dejado de vivir en el tiempo que estuvieron trabajando. Es que el compartir, el reírse, el jugar, el estar en una clase, el escuchar a todos hacer preguntas al mismo tiempo, a veces en la parte presencial, a uno le estimula incluso mucho más en el aprendizaje. O sea, se está haciendo un análisis, ayer escuchábamos a la ministra de Educación y a otros sectores que en toda Iberoamérica están trabajando en ver cómo Iberoamérica y el Ecuador han retrocedido en el tema educativo por el tema de la virtualidad, porque no a todos tienen buen sistema, no todos nos adaptamos al tema virtual, y hay
una serie de elementos que deben analizarse de este año y medio prácticamente de temas virtuales. Nuevamente, retomando el tema ya del trabajo de ustedes. ¿Cómo van a ustedes desde el área de bienestar estudiantil dar soporte a los estudiantes que ya retornan? Tú hablabas, ya se volvió a abrir el CAP, hay más de 80 inscritos, pero ¿cómo estar pendientes de que este retorno también sea positivo, como tú mencionas, positivo para todos, pero ir midiendo qué grados de ansiedad, qué grados de preocupación y cómo se van reincorporando los jóvenes a las clases? Claudia, nosotros lo que hemos planificado para el regreso es poder trabajar con el CAP y con una persona que estamos justamente incorporando al Centro de Atención Psicológica en talleres ya presenciales, con pocas personas, pero es verdad que inclusive los estudiantes que han requerido apoyo psicológico están un poco cansados de la virtualidad y quieren actividades presenciales. Consideramos que los talleres que tengan un enfoque en el manejo emocional nos van a ayudar a poder identificar estudiantes que tengan más riesgo para poderlos remitir al centro de atención, a una atención personalizada, pero vamos a trabajar en estas actividades por aulas, por carreras, en poder hacer talleres de actividades grupales presenciales en ambientes abiertos, en donde ellos puedan expresar, puedan experimentar y puedan recibir información que les permita manejarse emocional y psicológicamente de mejor manera en el regreso. Porque si bien vienen de una época larga de frustración, también ahorita comienzan una época donde seguramente el miedo al contagio estará presente. Entonces tenemos que abordar ese aspecto cuando regresen los estudiantes. Y por otra parte, Lorena, ¿qué consejos dar para los padres y madres de niños pequeños? Que muchas veces en algunos casos, un año y medio ha sido extremadamente largo cuando están recién empezando en procesos de socialización. ¿Qué recomendaciones dar como psicóloga a los padres y madres de niños y de escuela o de básica o de preescolar o incluso de maternal? Lo más importante, Claudia, es que el padre de familia mismo conozca los miedos y las angustias que el padre de familia tiene, porque nosotros los transmitimos a nuestros hijos. Si nuestro hijo pequeño ve en nosotros como modelos que estamos aterrorizados, que nos da miedo salir, que todo es un peligro, que nos vamos a morir, como ese meme que dice que todos vamos a morir, no puedes pedir al niño que esté tranquilo. O sea, es muy difícil que él no tiene las herramientas para distinguir y decir, no es tan peligroso. Entonces, dentro de este ambiente de pandemia, que sí estamos en un momento, seguimos en pandemia, hay riesgo de contagio, los niños pequeños no están vacunados, entonces es importante que los padres hablen en el idioma de los niños, de explicarles la importancia de tener su mascarilla, de no abrazar al niño, de no intercambiarse las mascarillas. Eso de no intercambiarse las mascarillas, porque de pronto si yo tengo una mascarilla de hombre araña y tú tienes una mascarilla de Minions, capaz que nos cambiamos. Capaz que nos cambiamos. Entonces, ese trabajo con los niños es muy importante. Yo creo que muchos colegios, sobre todo, están haciendo visitas a los chiquitos para indicarles cómo a sus casas para que se sientan más tranquilos en este proceso de adaptación. Están teniendo muy poquitos niños por aula y eso va a permitir que pongan en práctica las medidas de bioseguridad. Acuérdate, Claudia, que yo lo he repetido cuando me han preguntado. Si los niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes no tienen la oportunidad de practicar las medidas de bioseguridad, el momento que salgan a la vida real o a la presencialidad, van a cometer muchísimos errores. Entonces es importante ir poniendo en práctica las medidas en cada salida pequeña que les acompañen a los papás y tener mucho diálogo con los hijos, explicarles los riesgos que hay, pero el enfoque de la conversación es para ver cómo me cuido, no para vivir con miedo. Esto es clave y con esto queremos cerrar, el ver cómo me cuido, no vivir con miedo y seguir asistiendo a clases, asistiendo a los trabajos con la tranquilidad de saber que estamos vacunados, pero sin bajar la guardia en medidas de bioseguridad. Exacto. Muchísimas gracias a Lorena Pastor. Recordamos que ella es quien lidera Bienestar Estudiantil de la Universidad Internacional SEC. Con ella hemos hablado sobre la importancia de volver a la presencialidad, pero también los cuidados que se debe tener. Por otra parte, ellos hablan del soporte psicológico que dan a los estudiantes, que uno debe detectar de manera temprana problemas en hijos o en uno mismo para recibir un soporte adicional. Hemos vivido y seguimos viviendo épocas complejas, difíciles, de incertidumbre, que generan ansiedad y a veces problemas que necesitan apoyo psicológico externo. Nuevamente, gracias a Lorena Pastor y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.